Bueno, vamos a continuar entonces con el ciclo de las revoluciones en Venezuela. Ahorita vamos a hablar ya de la Cuarta República hasta la entrada del nuevo siglo y de allí comenzamos por Páez y la disolución de la Gran Colombia. Eh, para el año 1830 Bolívar se ve forzado a renunciar a la presidencia de la Gran Colombia y Páez asume la presidencia en Venezuela y Santander asume la presidencia en Colombia, en la Nueva Granada en ese momento, habiendo estado Santander en ese momento en el exilio, porque el Libertador lo había exiliado luego de haber atentado contra su vida, pero lo perdonó y fue su grave error y le costó todo el trabajo de unificación de la Gran Colombia. Ante el Congreso instalado en la ciudad de Bogotá, el Libertador expresó fervorosamente lo siguiente: colombianos, hoy he dejado de mandaros 20 años a que os sirvo en calidad de soldado y magistrado. En este largo periodo hemos conquistado la patria, libertado 3 repúblicas, conjurado muchas guerras civiles y 4 veces he devuelto al pueblo su omnipotencia, reuniendo espontáneamente 4 congresos constituyentes. A vuestras virtudes, valor y patriotismo se deben estos servicios, a mí la gloria de haberos dirigido. Temiendo que se me considere como un obstáculo para asentar la República sobre la verdadera base de su felicidad, yo mismo me he precipitado de la alta magistratura a que vuestra bondad me había elevado. Convencido Bolívar entonces de que su distanciamiento de la patria ayudaría a la unidad de la República o por lo menos a la paz y la concordia entre los colombianos, también señaló que debéis estar ciertos de que el bien de la patria exige de mí el sacrificio de separarme para siempre del país que me dio la vida, de Venezuela, para que mi permanencia en Colombia no sea un impedimento a la felicidad de mis conciudadanos. Ante esta decisión del Libertador, el 4 de mayo de 1830, fueron electos presidentes de la República a Joaquín Mosquera y Domingo Salcedo como vicepresidente, quienes asumirían la responsabilidad de continuar dirigiendo la patria bolivariana. Fue esta una de las últimas acciones públicas de Simón Bolívar, quien falleciera solo 7 meses después de su renuncia, el 17 de diciembre de 1830. Ninguna de las razones que el Libertador pensó para lo que serviría su renuncia fueron, ya que la codicia y la avaricia de la oligarquía era mayor que la unión y la grandeza de la República. Entonces, terminando esta disolviéndose casi en el acto, que culminó en la creación de 3 estados independientes, que es la República de Venezuela, la República del Ecuador y la República de la Nueva Granada, que pasaría a apoderarse del nombre de Colombia, con la misma intención recolonizadora para su virreinato y antiguo, así como los Estados Unidos se puso el nombre del continente entero. Todo un plan concebido hasta hoy. eh, Como vemos, Colombia es nuestro mayor enemigo después de Estados Unidos o al mismo o a la par. Colombia viene siendo más peligroso porque está al lado. Posteriormente viene Brasil, que también quiere apoderarse de otra parte de la Amazonía. Le interesan mucho las riquezas, como ustedes ven, Bolsonaro se está comiendo toda la Amazonía. Y bueno, están en eso. En este punto es donde difiero de algunos historiadores, incluso del mismo Chávez, cuando tenía la concepción de que de la traición de Páez al legado bolivariano. Generalmente mi defensa del general José Antonio Páez viene desde mi punto de vista de que lo que hizo fue enfrentarse a la clase oligarca neogranadina, en especial Santander, que querían apoderarse de nuestro territorio, querían
querían que volviera a ser lo que era el territorio del virreinato, y prefirió separar a Venezuela para evitar que una nueva guerra, pero entre los gran colombianos. Así termina el mismo Páez en el poder por años hasta la aparición de Ezequiel Zamora, que reinicia la gesta emancipadora de los esclavos que Páez no liberó. Cabe destacar que Páez, luego de tomar el poder, ahí sí fue una parte de la traición, porque traicionó a sus soldados y a los soldados del Libertador, a quienes se les había entregado tierra, y él comenzó a recuperar todos esos bienes para sí y para sus amigos oligarcas que había hecho nuevos. Y entonces Páez no los libertó realmente. Estaba hecho el decreto de liberación de los esclavos, pero nunca se llevó a cabo. Y la recuperación de las tierras que había otorgado a los soldados del mismo Libertador fueron retiradas porque se veía burguesote. Entonces, lamentablemente Páez, que ya para 1824 vislumbraba las ambiciones de Santander y había sido nombrado por el Libertador como vicepresidente, Páez comienza a tener los encontronazos, y de ahí viene la cuestión de la cosiata. A raíz de hubo un constante embate de guerrillas allí, similar a lo que tenemos hoy en día. Todo viene más o menos similar, se está repitiendo, por eso digo que es la misma historia, el mismo proceso. Y los realistas, en el reinante temor ante una supuesta santa alianza entre Francia y España para recuperar las colonias americanas, Santander decretó el 31 de agosto de 1824 un alistamiento general de todos los ciudadanos venezolanos. Fíjense por dónde viene la separación entre Páez, y por eso es que yo digo que él tenía otra visión de las cosas en principio, y lamentablemente después se lo comió el sistema capitalista de la oligarquía. Son muy aduladores, Chávez lo advirtió bastante. Es algo que todo revolucionario debe tener mucho cuidado, porque se pierden en ese contexto. Entonces Santander exige el reclutamiento de 50.000 hombres para ser enviados a Bogotá, a defender a Bogotá, no Venezuela, ni a la Gran Colombia. Entonces Páez venía ejerciendo como el comandante general del ejército y del departamento de Venezuela para 1822. Demoró la ejecución del decreto por casi un año, bajo la posibilidad no solo de un motín general, porque el pueblo ya estaba cansado de tanta guerra, sino para así demostrar su desagrado ante las decisiones del gobierno central. Tras una serie de sucesos, entre ellos varios alzamientos en Venezuela por los alistamientos forzosos y las continuas presiones bogotanas para acatar el decreto de José Antonio Páez, se declaró en desobediencia el 30 de abril de 1826, asumiendo el gobierno de Venezuela y comprometiéndose a no obedecer órdenes del gobierno central de Bogotá, o sea, de Santander. Bolívar, para entonces, ostentaba la presidencia de la Gran Colombia, pero le era imposible sostener la unidad, aunque tanto intentara, y cuando muriera lo hiciera con la triste frase de "he arado en el mar". Bolívar viaja a Venezuela y tras entrevistarse con Páez lo ratifica, pues entendió sus motivos, y regresó a Santa Fe a principios de 1827. Allí encontró una suerte de resistencia en los medios políticos que se agrupaban alrededor del general Santander, que ya estaba montado en el golpe de Estado insurreccional y colonialista, que Páez había avisorado. Este proceso se le conoce como la cosiata. Entonces se convoca al Congreso Constituyente que reformara la Constitución de Cúcuta. Se produjo entonces el inevitable enfrentamiento entre bolivarianos y santanderistas al ver este escenario. El 27 de agosto de 1828, el Libertador asumió los poderes legislativos e inició una dictadura, tratando de mantener la unidad de la Gran Colombia.
suprimió la vicepresidencia y Francisco de Paula Santander pasó a la oposición y al ser retirado del gobierno. Creo que le suena esto a un Rafael Ramírez, le sonará, etcétera, etcétera. En consecuencia, Páez vislumbró lógicamente que Santander se alzaría contra Bolívar, como ya había hecho intentando asesinarlo cuando lo defendió Manuelita Sáenz y lo salvara, la libertadora del Libertador, a quien se le atribuyó la autoría intelectual de ese atentado, fue por supuestamente a Santander, y que también fue condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por el destierro. Error de un libertador, mismo error de Chávez, que no apresó a los golpistas de 2002, y vean todo lo que han hecho. De verdad que Chávez debió haber sido en ese momento más fuerte, que era lo que el pueblo esperaba de un militar. De hecho, fue una de las razones por las que se le había electo. Entonces, Santander se fue a Europa como exiliado político, desde donde comandó la desintegración de la Gran Colombia y desde donde regresó para asumir la presidencia de la Nueva Granada en 1833. Una vez consumada la disolución de la Gran Colombia, estos comienzan a buscar la manera de robarse el territorio, como había explicado en el primer video, sobre que era el video de prueba de Palestina y Venezuela, que eran dos historias parecidas. Ahí se comenzó la segunda etapa del robo del territorio venezolano, donde perdimos todo el sur de Colombia, que era venezolano, perdimos la Guajira, perdimos la parte norte de Brasil, que nosotros llegábamos, Venezuela casi llegaba hasta el Amazonas, hasta el río Amazonas, y se reforzó la pérdida de la Guyana Esequiba. Claro, ya se había perdido Trinidad y Tobago, se había perdido Aruba, Coloso y Bonaire, eso fue anterior a la independencia, y ahí sí no se hizo nada, porque de paso lo tenían otros imperios y no íbamos a estar peleando contra todos, era muy complicado tratar de pelear contra todos los imperios y que ellos se unieran y nos iban a destrozar. Entonces Páez, en resumidas cuentas, decidió tomar el control del territorio nacional, del que, como dije, la Nueva Granada arrebatara una gran cantidad de territorio. Si van a los blogs pueden ver todo y cada uno de estos videos de mis escritos. Tienen fotografías, tienen imágenes, tienen mapas, tienen frases, incluso frases mías propias, frases de pensadores y todo esto que va acorde con la idea de lo que se está diciendo. Por ejemplo, para este momento hay una serie de mapas, ¿okay?, donde está todo el proceso de desintegración territorial de Venezuela, que nos ha llevado, bueno, a lo que somos ahorita, que ni siquiera el Esequibo lo ponen como lo pusieron los adecos, que le quitaron el Esequibo, ahora lo volvieron a poner porque el reclamo fue tan fuerte y como la Constitución lo establece, tuvieron que ponerlo, ¿no? Pero ya lo habían quitado. Yo tengo fotos de Ramos Aluco sentado con su escudo atrás, con su escudo, su logotipo del Partido Acción Democrática, sin el Esequibo. Entonces, sin la Guyana Esequiba, pues. Entonces, es una parte complicada. Entonces, luego de todo este proceso, llega la época ya de Zamora, ya teniendo Páez ya varios años en el poder, y viene la guerra federal, que es la revolución zamorana, ¿no? La guerra federal fue el enfrentamiento militar entre las tendencias conservadoras y liberales en la Venezuela del siglo XIX. Conservadoras y liberales, vean que es el mismo eurocentrismo, que es lo mismo que tiene Estados Unidos, lo mismo que tienen en todas partes. Ahí continuamos teniendo la política. Todavía hoy en día seguimos teniendo eso. Derecha e izquierda, conservadores y revolucionarios, liberales y revolucionarios. Como los conservadores y liberales ahora se unieron todos, adecos y copellanos, para decirlo de alguna manera. Estos produjeron hijos, nietos, que son los otros partidos, Primera Justicia, Voluntad Popular, pero todos son realmente adecos y copellanos. Y los revolucionarios, que venimos de los partidos de izquierda, bueno, venimos a hacer una nueva corriente que no termina de nacer, no termina de engranar su esencia. Entonces estamos en ese proceso. Lamentablemente Chávez iba por muy buen camino, pero todo se cayó.
Lamentablemente lo asesinaron, dicen que no, que murió de cáncer, que no, eso fue un cáncer inducido, mi padre lo decía, que para inocular un cáncer lo que había era que tener una herida abierta y Chávez un par de años antes de darse cuenta de la operación, un año antes, se hizo una operación en una rodilla y mi padre dijo ya lo mataron. Eso fue un año antes, 2 años antes de que Chávez dijera que tenía el cáncer. Mi padre dijo que por ahí lo iban a matar. Y efectivamente fue así. Por la operación de la rodilla, en los curetajes le iban induciendo el cáncer. Y casualmente creo que es la misma rodilla del lado donde le dio donde le salió el acceso, el tumor accesado. Entonces, bueno, eh, ya con Páez, con más de 29 años en el poder en Venezuela, 26 en la presidencia, en Venezuela surge después de la separación de Colombia, la manutención de los privilegios de las élites dominantes. Durante el tiempo, la misma del tiempo de la colonia, se querían seguir manteniendo. En otras palabras, lo que se pretendía consolidar era un consenso político fundamentado en el establecimiento de un sistema oligárquico de gobierno, el cual incorporase a su seno a los remanentes del mantonaje criollo, como son los nuevos grupos surgidos de la guerra de independencia, cuyos privilegios sociales se veían confirmados por las tierras que habían recibido como resultado del traspaso a nuevas manos del latifundio colonial. Este enfrentamiento podría verse como el inicio de la actual situación interna de la MUD y la oposición, que es la actual oposición venezolana, ya que siguen en esa misma pugna las mismas familias, aunque estén que están emparentadas ahora. Para entonces, este enfrentamiento podría verse como entre los que rodeaban a Páez y los que no, los que estaban en gobierno y tenían privilegios y los que no. Por otra parte, a los intereses de las clases latifundistas había que añadir los de una burguesía comercial que se había fortalecido por las oportunidades de abastecimiento que ofrecían los 30 años de campañas militares. Ante la obstrucción de su acceso al poder, los militares hacendados comenzaron a dirigir entre 1830 y 1831 rebeliones consecutivas en el oriente del país que buscaban restablecer sus privilegios, además de expresar regionalismos políticos que tenían sus orígenes en la colonia y todo esto, para los primeros años de guerra emancipadora. Creo que se les parece mucho a la guerra que tienen ahorita el 4G, con los demás partidos de la MUD que se pelean en la Asamblea Nacional y todo esto. Entonces, con la crisis económica que se experimenta a partir de 1842, oigan bien, crisis económica en 1842, luego de la caída de la Segunda República, en 1812, 30 años justamente, vean que se los estoy diciendo y no es casualidad, aquí tienen una de las muestras. En 1812 cae la Segunda República y el Libertador dice que el problema es por una crisis económica resultante de la retención del acuñado de las monedas de la nueva moneda venezolana que venía de Europa para acá, que no la dejaron llegar a Venezuela y hubo escasez de dinero. Eso produjo una crisis económica que se experimentó a partir de 1812. 30 años después, en 1842, viene otra experiencia de otra crisis económica en Venezuela, donde comienzan a evidenciarse las graves tensiones sociales latentes para la pauperización creciente de los pequeños y medianos propietarios, desposeídos de sus tierras por los efectos del encarecimiento del crédito y de las ejecuciones hipotecarias y la marginalización de los pequeños comerciantes, vinculados esencialmente a los circuitos de distribución interna de los productos agropecuarios. Vean que es idéntico a lo que está pasando actualmente. Los grandes empresarios, el pez grande se come al pez pequeño, destruyéndolo económicamente por medio de una hiperinflación y así. Son las principales causas del levantamiento en los años 46 y 47, 1846 y 1847, y cuya expresión política se refleja en la creciente
radicalización de los planteamientos del Partido Liberal y de su vocero, el periódico El Venezolano. ¿No le suena también eso? Entonces, después de los acontecimientos del 24 de enero y la derrota de José Antonio Páez en agosto de 24 de enero y Páez cae en el 49, en 1849, se experimentan ciertas medidas favorables a la clase terrateniente, abolición de la esclavitud y otorgamiento de indemnizaciones a los antiguos propietarios de esclavos. Óigase, no es que hubo liberación de los esclavos, no, se compraron a los empresarios, con eso se hicieron muy ricos, más ricos de lo que ya eran, los mismos que dirigen la MUD ahorita. Más adelante voy a hablar de eso, de la monarquía empresarial de la MUD, donde esos terratenientes, latifundistas, que de paso eran dueños de esclavos, se les pagó por los esclavos, se les compraron los esclavos y el Estado entonces los liberó. Pero no es que se liberaron por un decreto y ya los tuvieron que soltar, no señor, se les pagó. Entonces, esta modificación de esa ley en 1834 se suplantó por la ley de espera y quita de 1841. Luego regresa a la acostumbrada repartición de la patria, donde ante el acaparamiento de las tierras por parte de la dinastía monaguista, de Monagas, una fracción del Partido Liberal logra un entendimiento con un grupo de conservadores bajo la consigna de unión de los venezolanos y olvido de lo pasado. Vean que es el mismo, no olvida el pasado, que no importa, lo que importa es el presente y el futuro. Eso le dice la oposición a los muchachos, así le decían a los borimberos. Fíjense que es lo mismo que sucedía en 1841. Ojo, el Partido Liberal se unió con los conservadores, los dos partidos, Adecos y Copellanos, y entonces le dijeron a su gente que era una unión de los venezolanos y un olvidando el pasado. O sea, a ellos mismos y todos los males que ellos hacían. Lo mismo lo vienen haciendo hoy en día, 200 años después prácticamente, casi 180 años después. Esto deriva en el derrocamiento de José Tadeo Monagas en marzo de 1858, pero finalmente tras el asesinato de Ezequiel Zamora, líder de destacada participación como defensor de la idea de la federación, y a pesar de los calificativos tales como crisol de la igualdad social, la insurrección campesina, guerra revolucionaria o guerra social, que se han utilizado para resaltar su carácter igualitario, de la guerra de los 5 años, en términos generales, al final de esta, el fundamento material de la sociedad oligárquica seguía intacto, no había nada. De hecho, el cuñado de Zamora, que era el presidente, se endilgó todas las prebendas y todo, mientras que Zamora simplemente fue asesinado. Mientras tanto, en este proceso ya vuelven a aparecer, en el otro escrito lo voy a explicar, los Mendoza y Zuluaga, entre otros, habían ofrecido el territorio del Esequibo a Inglaterra. Por allí tengo la carta también, incluso la carta que escribieron a la reina de Inglaterra, y ofreciéndole el Esequibo a cambio de que vinieran a derrocar a la horda zamorana, donde se abría la puerta entonces a la revolución restauradora, que comandaría Cipriano Castro unos años después, a quien derrocaría a su cuñado, otro traidor, que es Juan Vicente Gómez, y lamentablemente junto a otro ancestro mío, que es Santiago Briceño, que fue realmente el que luchó, el que llevó a vencer a Cipriano Castro, ayudó a Castro a llegar al poder, y después apoyó a Gómez en el derrocamiento de Castro, porque vio que Castro estaba volviéndose loco y todo aquello. De eso, bueno, hablaremos en los próximos escritos, porque ya este pedazo lo veo como un poco largo y no quiero extenderlo mucho, porque entonces después se hace complicado para su descarga y ese tipo de cosas. Entonces hablaremos más adelante.